En Ichenquebec-Saint-Journey, durante unas reformas en el olvidado Palacio de Justicia de Richmond, Virginia, unos operarios descubrieron una bóveda celada. Los chivos que jalaron dentro eran tan perturbadores que los historiadores locales, consternados, los recelaron en secreto y los catalogaron como administrativamente insignificantes. Esos carrionchos contaban una historia imposible. Ontu, Ichen Babai Sirchiri, Ichen Babai Wushi, dueños de plantaciones en 7 condados del centro de Virginia, reportaron una y otra vez la misma anomalía desconcertante. Encontraban niños esclavizados a unos de apenas 6 años, con notas escritas, diarios toscos y, en un caso, con una copia manuscrita de pasajes de un libro que ningún esclavo tendría siquiera haber tocado. Solo en el primer año se documentaron luxuosos incidentes. Cada niño, interrogado por separado y a veces con meses de vivencia, ofrecía la misma respuesta críptica. Hablaba de un maestro de la noche. Todas las investigaciones chocaban contra un muro de silencio. Todos los rastros se enfriaban. Las autoridades de la UCA concluían sus informes con variantes de la misma frase escalofriante. Fuente no identificada. Nivel de amenaza severo. Lo que aterraba a que los hacendados no era solo la alfabetización. Era la evidencia de que alguien había estado moviéndose durante años por sus propiedades, completamente invisible, enseñando lo que estaba prohibido bajo pena de muerte. Esa persona conocía sus rutinas, sus puntos ciegos, sus vulnerabilidades. Se movía como humo entre sus tiaras. Y a pesar de las patrullas, los perros y las vigilancias cada vez más desesperadas, permanecía intangible. El impacto psicológico en la clase terrateniente fue profundo. Si su control era tan absoluto, ¿cómo había podido ocurrir esto bajo sus narices? Si un solo hombre podía lograr esto, ¿qué más estaba sucediendo que ellos no podían ver? Lo que hace este caso especial sobrecogedor que no se descubrió por una institución meticulosa, sino por la confianza descuidada de unos niños que aún no entendían el peligro en el que estaban. Y cuando la red emergió, reveló una red de deducción clandestina tan sofisticada y extendida que desafiaba todo lo que el sistema de plantaciones creía sobre sí mismo. En el otoño de Ichenquebec-Saint-Journey, la plantación Carver, en el condado de Cumberland, era un mundo regido por el orden meticuloso de su dueño, Thomas Carver. Hombre culto y orgulloso de su vasta biblioteca, Carver creía en un universo de leyes naturales que colocaba a cada persona en su lugar. Entre los 73 esclavizados que mantenían ese mundo funcionando hasta brut, una niña de 8 años, silenciosa y observadora, que trabajaba en la casa principal. Su universo se limitaba a las tareas interminables, a moverse sin ser vista y a leer el estado de ánimo de la familia blanca con la precisión necesaria para sobrevivir. La escuela, ese ritual que veía fular a los hijos de Carver, le era tan ajeno como las estrellas. Todo cambió una noche de verano, más de un año antes de que su descubrimiento pusiera en marcha la maquinaria del pánico. Al caer el crepúsculo, Ruth fue enviada a la Spring House por mantequilla. De camino en el límite del bosque, vio un tenue resplandor filtrándose por las maderas del viejo granero de tabaco, una estructura abandonada y medio oculta por la maleza. La curiosidad, ese instinto peligroso, la venció. Dejando su linterna, se acercó sigilosamente.
A través de una grita, el mundo que conocía se desvaneció. En el interior, a la luz de un farol cuidadosamente apantalado, un hombre alto de pelo entrecano, llamado Jacob, enseñaba a 3 niños sentados en la tierra. Esta es la letra A, decía su voz, clara y calmada, mientras trazaba el símbolo en el polvo con un palo. Haz el sonido que escuchas al principio de árbol. Los niños repetían concentrados. Ruth observó, hipnotizada, mientras uno de ellos tomaba el palo y, con la lengua fuera, trazaba su primera letra bajo la guía pensia de Jacob. Entonces el hombre levantó la mirada directamente hacia su escondite. «Puedes pasar si quieres», dijo con suavidad, «pero debes ser muy silenciosa». Con el corazón golpeándole el pecho, Ruth entró. «Me llamo Jacob», dijo el hombre, sonriendo. «¿Y tú quieres aprender?» Esa noche, en el suelo de tierra de un granero abandonado, Ruth aprendió la letra A. Jacob le mostró cómo formarla, cómo reconocerla. Fue bestia, alentador, sin prisas. Cuando la lección terminó, Jacob borró con cuidado todas las marcas del suelo y miró a los niños. «No le cuenten esto a nadie», dijo, su voz ahora grave, «ni a sus padres, ni a sus amigos. Este es nuestro secreto». «¿Entienden?» Ellos asintieron. Ruth regresó a la casa principal, llevando no solo la mantequilla, sino un nuevo mundo completo escondido en su mente. Un mundo que pronto comenzaría a filtrarse en notas de papel escondidas. Y que, años después, cariontios oficiales intentarían borrar de la historia, marcándolos como una amenaza severa de una fuente que nunca pudieron identificar. «Si alguien se entera, tendré que irme y no podrás seguir aprendiendo», le había advertido Jacob a Ruth aquella primera noche en el granero abandonado. «Así que debes tener mucho cuidado». Ruth había regresado a la casa principal con la mantequilla casi olvidada en su mano, recibiendo una reprimenda de Dina por su demora. Pero esa noche, acostada en su estera, trazó la letra A en el suelo con el dedo, una y otra vez, hasta que el sueño la venció. En las semanas que ascendé, Ruth volvió al granero cada vez que pudo escabullirse sin ser vista. Las apariciones de Jacob eran irregulares, a veces una vez por semana, a veces no se le veía en 15 días, pero cuando llegaba siempre enseñaba. El grupo de niños creció lentamente. Jacob nunca traía más de 5 o 6 a la vez, y era meticuloso en ver las noches y las horas para no establecer ningún patrón. Ruth aprendió el alfabeto, comprendió cómo las letras se combinaban para formar sonidos y cómo esos sonidos creaban palabras. Jacob usaba tierra, carbón y, ocasionalmente, pequeños fragmentos de pizarra que había conseguido de un modo. Nunca traía libros, era demasiado peligroso, pero recitaba pasajes de memoria y hacía que los niños los repitieron, conectando las palabras habladas con las letras quitas. Para Ruth fue como descubrir una habitación oculta en una casa que creía conocer por completo. El mundo, que siempre le había parecido fijo e inmutable, de pronto contenía posibilidades que no había imaginado. Las palabras ya no eran solo sonidos, eran formas, patrones, algo que se podía capturar y fundar. La mañana del jury de octubre de Ichenbatbek Yonzunina comenzó como cualquier otra. Ruth se despertó antes del amanecer, ayudó a preparar el desayuno y comenzó su rutina de limpieza.
A media mañana estaba en el estudio privado de Thomas Carver, sacudiendo el polvo de las estanterías. La habitación estaba bañada por la luz matutina que entraba por los altos venteles. Los volúmenes encuadernados en piel, con sus lomos grabados en letras doradas, recubrían las paredes. Carver había dejado uno de sus diarios abierto sobre el escritorio, cubierto de papeles y anotaciones meticulosas. Ruth, creyéndose sola, se acercólo. Después de más de un año aprendiendo en secreto, sus habilidades iban mucho más allá del alfabeto. Ya podía leer oraciones simples y con esfuerzo pasajes más complejos. El diario estaba lleno de la pulcra letra de Carver, anotaciones sobre rendimientos de cosechas. Ruth se inclinó y sus ojos escanearon la página, sus labios moviéndose en silencio mientras descifraba. El campo occidental continuó superando las expectativas. La composición del suelo, enriquecida por el perporio de barbecho del año pasado, ha demostrado ser ideal para... ¿Qué estás haciendo? La sangre de Ruth se heló. Al darse la vuelta, encontró a Elizabeth Carver en el umbral, con una cesta de costura en las manos. El rostro de la señora Carver mostró primero confusión y luego un horror creciente al comprender lo que acababa de presenciar. ¿Y estabas leyendo eso? Su voz era apenas un susurro. Ruth abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Podía negarlo, pretender que solo miraba el libro. Pero la expresión de la señora Carver le dijo que era demasiado tarde. La habían sorprendido leyendo de manera inequívoca. «Respóndeme», dijo la señora Carver, alzando la voz. «¿Estabas leyendo el diario de mi esposo?» «Sí, señora», logró articular Ruth con una voz minúscula. La cesta cayó de las manos de Elizabeth Carver, esparciendo hilos y telas por el suelo. Miró a Ruth como si viera un fantasma, o algo peor, una violación del orden fundamental de la rebeldía. ¿Desde cómo? ¿Cómo es eso posible? Dio un paso al frente. ¿Quién te enseñó? Ruth negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a surcar su rostro. «No puedo decirlo, señora. Por favor, no puedo». El rostro de Elizabeth transitó por una sucesión plena de emociones. Conmoción, miedo, ira y algo más que Ruth no pudo identificar. Dio media vuelta y salió corriendo de la habitación, llamando a su esposo. En cuestión de minutos, Thomas Carver padeció, el rostro oscurecido por la ira. Agarró a Ruth del brazo y la arrastró al centro de la habitación. «Demuéstralo», ordenó colocando un libro abierto frente a ella. «Lee esto». Ahora, con la voz temblorosa, Ruth leyó el pasaje en voz alta. Era de un libro de historia, algo sobre guerras europeas. Tropezó con algunas palabras, pero el significado era suficientemente claro. Podía leer. Carver cerró el libro lentamente, con la mandíbula apretada. «¿Suze quién te enseñó esto?» «No sé su nombre», dijo Ruth, lo cual era una mentira que protegería con su vida. «¿Es dónde aprendiste?» «No puedo decírselo», susurró. Él dijo que si se lo contaba a alguien, tendría que irse y yo no podría volver a aprender nunca más. ¿Es alguien de esta plantación?» Ruth fugó la cabeza. «No sé de dónde viene». «¿Hay otros niños que sepan leer?» Ruth dudó, luego asintió lentamente. Carver y su esposa intercambiaron una mirada prolongada. Las implicaciones se asentaban. Esto no era un incidente aislado, era algo sistemático. Reúnan a todos los niños de esta prapunis, de entre 6 y 12 años,
ordenó Carver, su voz gélida, a todos. Inmediatamente, la asamblea de niños tomó casi 2 horas. 21 menores fueron reunidos en el patio principal de la plantación Carver, formando una línea irregular, sus rostros plagados de confusión y miedo. Thomas Carver emergió de la casa principal cargando una pizarra grande y una tiza. Había ideado una prueba simple. Escribiría una oración y se la mostraría a cada niño individualmente. El primero, un niño llamado Peter de 10 años, miró la pizarra con genuina perplejidad. «No sé qué dice ahí, señor». «Mira con tensión», insistió Carver. «No sé leer, señor». Carver pasó al siguiente niño y al siguiente. 14 niños seguidos no mostraron reconocimiento alguno hacia las palabras escritas. Eran, como se esperaba, analfabetos. Pero el 15º niño, una niña llamada Hannah, miró la pizarra y sus ojos se abrieron ligeramente. Echó un vistazo a Ruth, quien estaba a un lado bajo vigilancia, y luego volvió a la pizarra. «Bueno», exigió Carver, «Dice. El sol sale por el este», logró articular Hannah con una voz apenas audible. Un murmullo recorrió a los útiles presentes. La mandíbula de Carver se tensó aún más. «¿Y quién te enseñó a leer?» Hannah bajó la mirada al suelo. «El maestro de la noche». «¿Y cómo se llama el maestro de la noche?» «Nunca nos dijo su nombre». Carver continuó con la lema. De los 21 niños, 5 podían leer con fluidez y otros 2 reconocían algunas letras, pero no formaban palabras completas. 7 niños en total habían sido enseñados. El descubrimiento envió ondas de shock a través de la plantación Carver. Thomas Carver despachó inmediatamente jinetes a las plantaciones vecinas con instrucciones de Fulapruz similares. En 3 días, los informes comenzaron a llegar y cada uno profundizaba el misterio. En la hacienda Whitley, a 10 kilómetros al oeste, 5 niños podían leer. En la plantación Brennan, 4 niños. En la granja Collins, 2. A través de 7 promedios diferentes en el condado de Cumberland, un total de 16 niños, ahora incluyendo los 7 de la plantación Carver, habían aprendido a leer y escribir. Y cada uno de esos niños, cuando fue interrogado por separado, contó la misma historia. Un hombre llegaba de noche, les enseñaba en lugares secretos, graneros viejos, molinos abandonados, claros en el bosque. Usaba tierra, carbón y pizarra, era amable y paciente, le hacía prometer nunca revelar su identidad, y aparecía y desaparecía como una sombra, sin ser visto nunca por Rodans, sin dejar rastro. La consternación y el terror cundieron entre los hacendados. ¿Y cómo había podido un hombre moverse tan libremente entre sus propiedades? ¿Y cómo había evadido cada patrulla, cada capataz, cada forma de vigilancia? Y, lo más inquietante de todo, ¿pues a cuántos niños más había enseñado que aún no habían descubierto? El 10 de octubre de Saint-Pat-Bec-Juna, Thomas Carver convocó una reunión de emergencia de dueños de plantaciones en su mansión. 11 hombres se reunieron alrededor de la larga mesa de caoba del comedor. El viento tensó. El aire espeso por el humo de cigarros y un pánico apenas consciente. Sobre la mesa se extendían mapas e informes. «Caballeros», comenzó Carver con las manos apoyadas en una pila de caviancios, «nos enfrentamos a una amenaza sin precedentes.
Alguien ha estado enseñando sistemáticamente a niños esclavos a leer y escribir en múltiples propios de este condado. Según nuestra investigación, hemos confirmado al menos 23 casos, pero creo que esa cifra es conservadora. Podría haber muchos más que aún no hemos descubierto. James Whitley, un hombre delgado con facciones de halcón, se inclinó hacia adelante. Mi capataz ha interrogado a todos los estudiantes en mi propio. Nadie admite sabe nada de esto. Los niños describen a la misma persona, un hombre que viene de noche, pero ninguno puede o quiere dar un nombre. Lo mismo en mis tierras, dijo Martin Grayson, un hombre corpulento de rostro enrojecido. Es como si fuera un maldito fantasma. Tengo trabajadores en los campos todo el día y patrullas nocturnas, pero de algún modo este hombre ha estado escabulléndose. Durante solo Dios sabe cuánto tiempo. Pues podría ser alguien de fuera del condado, sugirió Robert Brennan, el más joven del grupo. Alguien que viaja por la zona. Carver une con la cabeza. Los niños reportan lecciones regulares durante un periodo prolongado. Esto no es un incidente aislado, es una empatía sostenida de educación que ha estado ocurriendo durante al menos un año, posiblemente más. Quien quiera que sea esta persona, itzquimante, nista propias íntimamente. Saben estas rutinas, nuestros puntos ciegos, nuestros horarios, lo que sugiere, dijo Samuel Porter lentamente, que es alguien que conocemos. Alguien que tiene razones legítimas para viajar entre plantaciones. La habitación quedó en silencio mientras asimilaban esta implicación. Un comerciante, dijo Whitley. Alguien que repara Dikpu en los bienes, proporciona servicios. O alguien de nuestro prepinar gente, agregó Grayson, su mirada oscura. Alguien a quien confiamos lo suficiente como para verle moverse libremente. Carver desplegó un mapa del condado de Cumberland sobre la mesa, sus dedos trazando los caminos que conectaban sus mundos, ahora repentinamente vulnerables. El fantasma que los aterraba no era un espectro, sino un hombre de carne y hueso que había convertido la oscuridad en un aula y el silencio en una herramienta de liberación. Estaba en toda parte y en ninguna, justo debajo de sus narices. Con un dedo, Thomas Carver selló el mapa desplegado sobre la mesa de cacoba. Había marcado cada plantación donde se encontraron niños alfabetizados. Con una ominosa X rojas, observen el patrón, dicho, su voz grave en la habitación cargada de humo. Las propias afectadas forman un círculo aproximado de 15 millas de diámetro, y en el centro de ese círculo, su dedo golpeó suavemente un punto, está el viejo mamino del molino Apamatok. Ya casi no se usa, pero se conecta con varias de estas tierras a través de senderos forestales. Samuel Porter, el dueño de la plantación vecina, destruyó el lámpara y palideció ligeramente. Tengo un carpintero llamado Jacob que recorre esa truda con regularidad. Le he dado permiso para hacer trabajos de reparación en otras propiedades. Lo ha estado haciendo durante años. Jacob, repitió Carver, anotando el nombre con caligrafía precisa. ¿Qué sabe de él? Tiene unos 40 años, es habilidoso, confiable. Lo compré hace 20 años en una subasta en Carolina del Norte. Nunca me ha dado problemas. Al contrario, es uno de mis trabajadores más valiosos. ¿Usa leer? Preguntó Carver clavando sus ojos en Porter. Nunca,
Nunca lo he puesto a prueba. No he tenido roti para sospechar. Póngalo a prueba, ordenado Carver. Y pronto. Mientras tanto, sugiero que todos compilemos listas de cualquier persona, esclava o libre, negra o blanca, que tenga ascensión regular a múltiples propiedades, comerciantes, vendedores ambulantes, predicadores, cualquiera que viaje. Los hombres asintieron, pero bajo la discusión práctica sobre seguridad y castigos para los niños, corría una corriente subterránea de pánico. Su sistema de control absoluto había sido violado, y no sabían cuán profunda era la brecha. Jacob llevaba más de 20 años como carpintero en la plantación Porter, pero su historia verdadera empezó mucho antes, en una vida diferente que rara vez se permitía recordar. Había nacido en Maryland, en Ichenbabetlingu, en una granja Pnapni de una familia cuáquera, los Hadley. William Hadley, creyendo que la esclavitud era un mal moral, no vendió a las personas que heredó, sino que les enseñó a leer y escribir. Jacob aprendió a los 8 años con los mismos libros que los hijos de los Hadley. Para los 12, leía con fluidez y había devorado la Biblia, periódicos y hasta libros de filosofía. Aquel conocimiento era su tesoro y su peligro. La muerte de Hadley en Ichenbabet original lo cambió todo. El hijo, ahogado en de Judas, vendió la granja y a todos en ella. Jacob, entonces un joven de 22 años, con habilidades de carpintero, fue arrancado de aquel refugio y vendido al sur. Aprendió, a golpes y por observación, a ocultar su alfabetización como si fuera un crimen. La letra se convirtió en un secreto mortal que, guardar bajo una máscara de sumisión e ignorancia. En Ichenbabet, Samuel Porter lo compró y lo llevó al condado de Cumberland. La habilidad de Jacob con la madera valió un raro privilegio: libertad para viajar entre plantaciones, para hacer reparaciones. Durante 15 años fue el carpintero silencioso y confiable, un hombre que se desvanecía en el fondo. Pero el conocimiento que llevaba dentro le pesaba como una losa. Veía crecer a los niños en la misma ignorancia que a él lo había condenado, hasta que una frase que escuchó casualmente en Ichenbabet cambió la vida para siempre. Lo que no se sabe no puede hacer daño. Comprendió de entonces que era la mentira fundacional racional de todo el sistema. La ignorancia no era un escudo, era la cadena más pesada. Tomó una decisión que definiría su éxito. Enseñaría. Comenzó con extrema cautela. Su primer estudiante fue Hannah, una niña curiosa de 7 años a la que abordó en la plantación Whitley. ¿Y se puedes fundar un secreto? Le preguntó. Te enseñaré a leer, pero de prometer no decirle a nadie, ni a tu madre, ni a tus amigos. Se reunieron de noche en un viejo granero. Esjume carbono para dibujar letras en el suelo. Hannah aprendió rápido, hambrienta de saber. El método de Jacob era meticuloso y fantasmal. Solo se movía después del anochecer. Nunca usaba el mismo lugar 2 veces. Nunca establecía una rutina. Enseñaba en grupos de no más de 6, de solo materias efímeros: tierra, carbón, pizarra, su precisa memoria impecable. Las lecciones existían solo en el momento y en la mente de sus estudiantes. Les inculcaba, por encima de todo, el secreto. Si me descubren, tendré que irme y esto se acabará. En su primer año, enseñó a 11 niños. En el segundo, a 42. Entre sus unos más brillantes estaba Ruth, de la plantación Carver.
La niña que un día se asomó a un granero y encontró un mundo nuevo. Ella no solo aprendía letras, empezaba a hacer preguntas peligrosas. ¿Por qué no quieren que leamos? Preguntó una noche. Porque leer te da poder, respondió Jacob. Te permite imaginar que puedes ser algo diferente a lo que ellos dicen que eres. ¿Tienes miedo? Inquirió Ruth. Todos los días, admitió él. Pero tengo más miedo de no hacer esto que de que me atrapen. Para el otoño de Itzchen Babayunjinina. Sinjinana. Jacob enseñaba a más de 60 niños en 9 plantaciones. La red era tan vasta que empezaba a ser ingobernable. Había preparado a sus estudiantes más avanzados para que enseñaran a otros, sembrando la semilla más allá de su control directo. Fue entonces cuando, persuadido por Ruth, evitó el mayor riesgo, dar lecciones en la estricta plantación Carver, estudió el viejo granero de tabaco. Lo que ignoraba era que Thomas Carver, alarmado por robos en propiedades vecinas, había intensificado las patrullas nocturnas. La plantación que parecía un riesgo calculado era, en realidad, una trampa a punto de cerrarse. La mañana en que Ruth fue sorprendida leyendo el diario de Carver fue el principio del fin. El pánico se propagó entre los hacendados como un reguero de pólvora. Después de la lluvia masiva que reveló a 7 niños lectores, Carver encerró a Ruth en un cuarto de almacén. Las horas pasaron en la oscuridad, con Ruth aterrorizada no por su castigo, sino por haber fallado a Jacob. Su descuido podía costarle la vida al hombre que les había dado un futuro. Fue Dina, la jefa de la casa, quien se coló finalmente con comida y agua. Su rostro era una máscara de preocupación. Como dijo suavemente, el señor Carver invejente a todas las plantaciones cercanas. Están probando a otros niños. Has agitado un avispero, niña. Yo no quise, susurró Ruth, con lágrimas en los ojos. La intención ya no importa, respondió Dina, bajando aún más la voz antes de salir. Ruth, escúchame bien. A quien sé que te enseñó debe protegerlo. Pase lo que pase, no puedes revelar su nombre. ¿Entiendes? Ruth asintió, ahogando un sollozo, mientras ella permanecía encerrada. El condado de Cumberland se movilizó. La incestación se volvió metódica y despiadada. Los dueños compilaron listas de viajeros, interrogaron a ídolas y ofrecieron una recompensa que resonó como un trueno en la comunidad. $10 por la identidad del maestro. Una fortuna capaz de tentar a cualquiera o de condenar a un fantasma. Y Jacob, el hombre que se movía como humo, sintió por primera vez que el viento cambiaba y que la niebla que lo protegía comenzaba a disiparse. Los hacendados estaban convencidos de que alguien rompería el silencio, que la promesa de dinero o libertad quebraría la lealtad de los niños. Pero las semanas pasaban y nadie hablaba. Los pequeños eran interrogados una y otra vez con suavidad o con dureza, pero se mantenían firmes en su historia. No sabían su nombre, no sabían de dónde venía. Solo era el maestro de la noche, que se desvanecía como el humo. La inscripción entró. Los hombres que viajaban legítimamente entre plantaciones. Se interrogó a vendedores ambulantes y a predicadores itinerantes. Finalmente, la atención se volvió hacia los artesanos, herreros, carreteros y, sobre todo, carpinteros.
Samuel Porter siempre se consideró un buen juez de cartirón. Se enorgullecía de su trato humano y Jacob había sido su caso ejemplar. Un trabajador valioso y dócil. La sospecha de que fuera el maestro fantasma sembró en Porter una mezcla de duda y traición. Si Jacob lo había engañado durante años, ¿qué decía eso de su prejuicio? Decidió probarlo. Una mañana de octubre llamó a Jacob a su oficina. «Necesito que le lleves un mensaje a Thomas Carver», dijo Porter, deslizando un papel por el escritorio. «Antes de ir, quiero que entiendas lo que dice, por si te pregunta». El papel contenía un mensaje sencillo sobre muestras de tabaco. Jacob lo tomó y lo miró durante varios interrogantes largos. Porter observaba sus ojos, buscando el más mínimo rastro de reconocimiento. «No sé leer, señor», dijo Jacob finalmente, dejando el papel. «Pero si me dice lo que pone, puedo recordarlo y repetírselo al señor Carver». Porter no quedó satisfecho. Junto con Carver urdió una trampa más elaborada. Lo seguirían. La noche del 2 de noviembre de Itzenbach-Bexy Junina, Jacob salió de la plantación Porter con su bolsa de herramientas. Dijo que iba a reparar una rueda de carro en la hacienda Brennan. Lo que no sabía era que 3 hombres lo seguían a distancia. Hackett, el capataz de Carver, y 2 cazadores expertos. Jacob tomó el camino principal, pero al llegar al desvío hacia Brennan, no giró. Continuó por un sendero menos transitado que se adentraba en el bosque. Sus perseguidores intercambiaron una mirada de complicidad. Tras una caminata de media hora, Jacob llega a un claro donde se alzaba un viejo molino abandonado, medio derruido y cubierto de enredaderas. Entró por una grieta en el muro. Los hombres se ocultaron entre los árboles árboles y esperaron. A los 10 minutos, empezaron a llegar figuras pequeñas y silenciosas desde distintas direcciones. 7 niños de entre 7 y 12 años entraron uno a uno en el molino. Hackett sonrió sin alegría y susurró: «Lo tenemos». Dentro, Jacob había preparado su aula clandestina. Con carbón, escribía en pequeños fragmentos de pizarra, escondidos. Su voz era un murmullo bestia. «Esta palabra es libertad, escribo yo con cuidado. Es una palabra importante. ¿Y sabéis lo que significa?» Un niño llamado Thomas alzó la mano. «Significa no ser propio de nadie». «Así es», asintió Jacob. «Ahora vamos a descomponerla en sonidos». La lección duró 3/4 de hora. Jacob trabajaba con cada niño, corrigiendo, animando. El ambiente era de concentración solemne. Comprendían el peligro y el privilegio. Al terminar, borró las pizarras y las escondió en un hueco de la pared. Despidió a los niños uno a uno, con minutos de defensa. «Recordad, no le digáis nada a nadie. Y sed cuidadosos». Cuando el último niño se desvaneció en la oscuridad, Jacob recogió sus cosas y salió del molino. Nunca llegó a cruzar el claro. Hackett y los otros 2 hombres emergieron de la línea de árboles, bloqueando el paso. La linterna iluminó el rostro de Jacob. «Jacob», dijo Hackett con una calma gélida, «has estado muy ocupado». Jacob se quedó inmóvil, la mano apretando el asa de su bolsa de herramientas. La noche cayó, solo rota por el viento en las copas. Evaluó fugazmente las secciones, correr al lugar negar, pero supo que había terminado. Lo habían visto todo. «El señor Carver quiere hablar contigo», continuó Hackett.
vendrás con nosotros ahora. Jacob miró a los tres hombres, la oscuridad del bosque a sus espaldas, el camino que llevaba a una vida ya destrozada. Respiró hondo y asintió lentamente. De acuerdo, dijo en voz baja. Iré. Lo ataron las manos y lo llevaron a la plantación Carver. Jacob caminó en silencio, su mente ya calculando las consecuencias. Él había sido capturado, pero los niños no. Si podía proteger sus identidades, quizás algo de su obra sobreviviría. Fue encerrado en un cobertizo mientras Thomas Carver enviaba mensajes urgentes a todos los hacendados del condado. Para la tarde del 10 de noviembre, más de 30 hombres se apiñaban en el granero de Carver, un tribunal improvisado. El aire olía a ira y a miedo. Carver se subió a un platform. Caballeros, anunció, hemos capturado al responsable. Se llama Jacob, es promo de Samuel Porter, y ha confesado haber enseñado a más de 60 niños durante 2 años. Un clamor de voces heradas llenó el espacio. Aquel lo cuelguen, hace que hacer un ejemplo. Y Carver alzó las manos pidiendo silencio. Afirma haber actuado solo. Y yo le creo. Usó su trabajo de carpintería como cobertura y enseñaba de noche en lugares aislados. Fue cuidadoso, metódico y pesquieta, como no lo vimos, gritó alguien. Porque entendía nosotros estamos mejor que nosotros mismos, reconoció Carver. La mandíbula apretada explotó la libertad que le dimos por ser valioso y confiable. Samuel Porter se levantó ruborizado. Asumo mi responsabilidad. Jacob ha sido mi probable 20 años y nunca sospeché. Asumiré los costes. El coste no es solo que no vio, intervino Martin Grayson. El coste es que ahora tenemos 60 niños esclavizados, educados, que son una amenaza permanente. Pueden leer, escribir, comunicarse de formas que no podemos controlar. Y lo peor, no sabemos si enseñarán a otros. La observación propagó una nueva onda de pánico por la asamblea. El foco dejó de estar solo en el castigo a Jacob. ¿Qué hacemos con los niños?, preguntó Robert Brennan. Carver tenía la respuesta preparada. Hemos compilado una lista completa. Propongo separarlos y venderlos a regiones diferentes, preferiblemente en el sur profundo, donde sus habilidades serán menos útiles y no tendrán conexión entre ellos. Así se conte el contagio. La propuesta era drástica, más de 60 veces. Pero la alternativa, argumentó Carver, era mantener un riesgo latente que podía multiplicarse. La votación fue casi unánime. Jacob sería vendido esa misma semana a un comerciante dijo a las letales plantaciones de azúcar de Luisiana. Los niños serían dispersados en los meses que siguen. Todo se documentaría de forma vaga para no ver rastro que pudieran usar los abolicionistas. La noche antes de su partida, Thomas Carver, impulsado por una necesidad instinta de comprender, visitó a Jacob en el cobertizo. Le cambió agua. Necesito entender, dijo Carver, sentándose frente a él. Tenías una buena plusinión. Libertad, confianza, valor. ¿Por qué arriesgarlo todo? ¿Qué esperabas lograr? Jacob lo miró con una serenidad fatigada. Esperaba darles a esos niños algo que no pudieran quitarles: conocimiento. La capacidad de ver el mundo como es, no como ustedes dicen que es. Pero sabías que acabarías así, insistió Carver. Sabías las consecuencias. Lo sabía, admitió Jacob.
pero también sabía que si no actuaba, sería cómplice de mantener a esos niños en la oscuridad. A mí me dieron algo precioso, la diduación. No podía quedármelo solo mientras otros sufrían por no tenerla. Carverno con la cabeza. Los has puesto en peligro, Jacob. Al enseñarles a leer, los has hecho inaptados para sus vidas. Les has dado aspiraciones imposibles. Eso no es piedad, es crueldad. Por primera vez, un destello de ira cruzó los ojos de Jacob. La crueldad, replicó con una calma más cortante que un grito, está en el sistema que hace de la educación un delado. La crueldad está en decirle a seres humanos que no tienen derecho a usar su personalmente. La crueldad es suya, señor Carver, no mía, susurró Jacob. Carver se levantó de un salto. Estás equivocado. El mundo tiene un orden natural y ese orden existe por buenas razones. Lo que has hecho es sembrar el caos. No, respondió Jacob con una calma inquebrantable. Lo que he hecho es plantar semillas. Puede venderme y vender a esos niños y intentar borrar todo rastro de lo que pasó aquí, pero esas semillas crecerán. Quizás no hoy, quizás no por años, pero lo harán. Carver lo miró, perturbado por la certeza en la cual Wolves. Estás delirando si crees que tus acciones cambiarán algo. El tiempo lo dirá, señor Carver. Carver salió del cobertizo sin añadir palabra, pero la conversación lo persiguió. Había algo en la expresión de Jacob, no exactamente desafío, sino una confianza pesia que lo inquietaba profundamente. La semana posterior a la captura federal de caos en el condado de Cumberland. Ejecutar el plan de los hacendados resultó más complejo de lo previsto. El primer problema fue identificar a todos los niños enseñados por Jacob. La cifra inicial de lo que usan se reveló insuficiente tras Nuvbru. Orimanto a Chishabachi luego a Kyoji, algunos solo habían aprendido. Lo viste y lo habían ocultado. Insusu a sus padres, otros habían enseñado a hermanos o amigos, expandiendo la red más allá del alcance directo de Jacob. El segundo problema fue la reacción de la propinal comunidad esclavizada. La noticia de la captura se propagó veloz, trayendo consigo una mezcla de dolor, ira y miedo. Personas que nunca habían conocido a Jacob lo lograron como a un héroe. Los padres de los niños instruidos oscilaban entre el orgullo y el terror. Los niños idénticos, como Ruth y Hannah, se negaron a revelar los nombres de otros estudiantes, protegiendo con tenacidad la red que Jacob había tejido. Esa lealtad, ese instinto de comunidad, hizo que la contención fuera una tarea casi imposible. El tal obstáculo fue con que vende a más de 90 niños de golpe habría hundido los precios y levantado sospechas. Las veñas tuvieron que espaciarse durante meses, enviándolos a regiones distintas. Thomas Carver supervisó personalmente la venta de los 7 niños de su propia. Ruth, con solo 9 años, fue vendida a una familia en Georgia en diciembre de Junana. Llevaba consigo el conocimiento que Jacob le había dado, oculto pero intacto. Carver obtuvo un buen prete y se convenció de que era razonable, incluso misericordioso. Pero en las noches, solo en su biblioteca, lo asaltaba una inquietud difusa. Había ganado, Jacob se había ido, los niños se dispersaban, y sin embargo sentía que había perdido algo, o que algo oculto se había revelado. Jacob fue vendido el noviembre de un traficante llamado Dixon, especializado
en India esclavizados desde Virginia al sur profundo, encadenado en un caromato con otros 17 hombres y mujeres, inició un viaje de 13 semanas hacia Nueva Orleans. Observó en silencio cómo el paisaje cambiaba mientras se adentraban en el sur. Pensaba en los niños que había enseñado, preguntando por su disuelto, esperando que recordaran lo aprendido. En Luisiana, Jacob fue subastado a una plantación de azúcar en las riberas del río. El lugar era vasto, rentable y brutal. La jornada en los campos durante la temporada de molienda era de 16 horas y la mortalidad elevada. A Jacob, pese a sus habilidades de carpintero, lo asignaron al campo como castigo por su pasado. El capataz estaba al tanto de su historia y vigilaba que no propagara su conocimiento. Sin embargo, el dueño, Richard Beaumont, reconociendo su valía, lo trasladó finalmente al mantenimiento. Jacob pasó el resto de su vida reparando herramientas y esturas, guardando su alfabetización como un secreto mortal. Nunca volvió a enseñar. La vigilancia era asfixiante, las consecuencias demasiado graves y su espíritu, aunque no quebrado, estaba cansado por el peso de lo perdido. Murió en Ichenbabekenguri durante una epidemia de cólera que arrasó la plantación. Fue enterrado en una fosa común sin nombre. En los regiones de Beaumont solo constaba Jacob, carpintero, adquirido Ichenbabekcijuna, fallecido Ichenbabekujuni. El hombre que enseñó a más de un centenar de niños se convirtió en una lema de un ledger, un número. Los niños que Jacob enseñó se esparcieron por el sur. Sus historias tomaron rumbos verdes, la mayoría perdidos para siempre, pero a unos fragmentos sobrevivieron, atestiguando cómo su legado persiguió a pesar de todo. Ruth, en Georgia, trabajó como sirvienta doméstica durante 16 años. Nunca olvidó lo aprendido, aunque rara vez pudo practicarlo. Cuando la guerra civil terminó y obtuvo su libertad, tenía 27 años. Se trasladó a encontró trabajo y se inscribió en una escuela de la Oficina de Libertos. Ella misma se convirtió en maestra, instruyendo a antiguos esclavos. Una de sus alumnas escribiría después: la señorita Ruth era diferente. Entendía lo que significaba aprender en secreto, proteger el conocimiento como un tesoro. Nunca dio la educación por sentado, y nunca nos dejó a nosotros hacerlo. Ruth murió en Itzenbadekbashirku, habiendo enseñado a cientos. Guardó hasta el final un trozo de carbón, recuerdo de sus primeras lecciones en el granero abandonado. Hannah, la primera estudiante, fue vendida a una plantación en Alabama. Con 11 años, trabajó en los campos durante una daña, pero enseñó a su hermano menor, presione los mismos métodos de Jacob, tierra, carbón, momentos robados. Su hermano, a su vez, enseñó a otros. Cuando la guerra civil desarticuló el sistema, existía en esa prapuni una pequeña red de personas alfabetizadas, todas descendientes del conocimiento que Hannah llevó consigo. Samuel, el niño brillante de la plantación Brennan, vendido a Carolina del Sur, perdió con los años la habilidad de leer. Sin práctica, el conocimiento se desvaneció. Pero cuando la reconstrucción llevó escuelas a su zona, Lori aprendió con rapidez, su mente reconociendo patrones absorbidos en la infancia. Se reconvirtió en predicador y leyó la Biblia con fluidez. Hasta su muerte en Itzenkubekling Ich, no todas las historias terminaron bien.
Algunos niños cayeron en situaciones tan duras que cualquier mes de alfabetización habría sido fatal. Algunos murieron jóvenes, otros desaparecieron en el anonimato de la historia. Pero colectivamente representaron lo que los hacendados tanto temían y nunca comprendieron del todo: la imposibilidad de contener el conocimiento una vez liberado. Cada niño llevaba dentro semillas de conocimiento que no podían ser suprimidas por completo. Algunas semillas permanecieron latentes durante años, otras germinaron en suelos improbables. Los dueños de Cumberland implementaron tipos de medidas de escuadría draconianas, restricciones de mediantio, pruebas de alfabetización aleatorias, demolición de escrituras abandonadas, redes de informantes. Pero tropezaron con una verdad irrebatible: no se puede desabar algo. Los niños que aprendieron a leer no lo olvidaron, ni siquiera fingiendo ignorancia. El conocimiento habitaba en sus mentes, inaccesible a la vigilancia, imposible de confiscar. Thomas Carver reflejó en su diario, en marzo de 1828, su frustración creciente: hemos tomado todas las precauciones razonables. Y sin embargo, me inquieta saber que aproximadamente 90 individuos en este condado poseen habilidades que podrían socavar la estabilidad. No podemos monitorear sus pensamientos, ni burlar sus recuerdos. Hemos cerrado la fuente de la contaminación, pero la contaminación misma persiste. Esto me preocupa enormemente. Para la mayoría de los niños habían sido vendidos, pero surgieron nuevos temores, rumores de otros maestros de la noche en condados vecinos. Algunos casos reales, otros fruto de la paranoia. El miedo a la alfabetización se volvió obsesivo, pero el sistema tenía fugas inherentes. El conocimiento se transmitía en susurros, en iglesias, en reuniones furtivas. Y cuando la guerra civil estalló en 1828, el mundo que Jacob conoció comenzó a desmoronarse. Cumberland County se convirtió en campo de batalla. Las plantaciones que fueron centros de control ahora eran objetivos. Muchos de los niños de Jacob eran ya talents. Algunos huyeron a las líneas unionistas, donde su alfabetización los hizo valiosos como exploradores o escribas. La pequeña plantación Carver fue ocupada en 1828. Carver había muerto 2 años antes, y su viuda, Elizabeth, luchaba por mantener el orden. Cuando los oficiales unionistas llegaron, se sorprendieron al encontrar varios trabajadores que podían leer y escribir. Un profesional anotó en su informe, contrario a lo esperado: halé múltiple negros alfabetizados en la Prabiel Carver. Afirman haber sido enseñados hace años por un educador itinerante. Aunque los datos son vagos, estos individuos han resultado valiosos para organizar tareas y llamarillos. El profesional no podía saber que estaba observando las ondas distantes del trabajo de Jacob. Un conocimiento que sobrevivió años de represión y que, de pronto, en un mundo cambiado, se volvió útil, y ese mismo conocimiento, meticulosamente documentado en los ledgers, que un Clark redescubriría en el Palacio de Justicia de Richmond en 1828, esperando su turno para contar una historia que nadie debía haber olvidado. Los hacendados se presentaban como amos benévolos al mando de una fuerza laboral ignorante y contenta. Estos corioncios, sin embargo, revelaban a hombres que vivían en un miedo constante, que veían amenazas en cada sombra y comprendían que su sistema de control era mucho más frágil de lo que admitían en público. El historiador que los examinó en 1828
El doctor Robert Patterson quedó impactado por el tono de la correspondencia. Estos no son hombres seguros, anotó. Son hombres atemorizados empeñados en una lucha desesperada por contener algo que no entienden. La figura de Jacob no es la de un criminal, sino algo más inquietante, un espejo que refleja sus propios fracasos. Patterson cruzó nombre y fechas con otro sello, descubriendo que muchos de los niños mencionados habían tenido vidas notables tras la emancipación. 7 se convirtieron en maestros, 3 fueron elegidos para cargos públicos durante la Reconstrucción, 1 publicó unas memorias que, significativamente, omitían toda mención a su educación secreta. Pero su instagación fue interrumpida por la presión de sociedades históricas locales y descendientes de aquellas familias. Argumentaron que los carbiocencios eran inflamatorios, que ordenan una visión distorsionada y podían ser mal usados con fines políticos. El director del Archivo Estatal, ante la presión, decidió recelar los expedientes y restringir su accesión. En su informe final, Patterson escribió con frustración: esta historia merece ser contada no porque halague a alguien, sino porque revela verdad sobre un sistema construido sobre la tarea imposible de mantener a seres humanos con la ignorancia. Jacob tuvo éxito no porque fuera excepcional, sino porque el mayor temor de los hacendados, que las personas esclavizadas eran plenamente humanas, plenamente capaces de aprender, era absolutamente cierto. Gastaron una energía enorme negando esta realidad, y la evidencia de su negación está siendo suprimida de nuevo, esta vez en nombre de la sensibilidad histórica. Los carbioncechos, marcados como administrativamente insignificantes, permanecieron olvidados durante décadas, pero mientras los registros oficiales eran silenciados, la historia de Jacob persistió en la tradición oral de las comunidades afroamericanas, aunque en formas fragmentadas y alteradas. En Quebec, como parte del proyecto federal de escritores, una mujer anciana llamada Sarah Mitchell, que había sido esclavizada en el condado de Cumberland, contó a un entrevistador: mi abuela me hablaba de la escuela nocturna. Decía que había un hombre que venía a enseñar las letras a los niños. Tenía que ser secreto porque estaba prohibido. Nunca dijo su nombre, pero decía que era como un fantasma, que se movía en la oscuridad sin hacer ruido. Mi abuela aprendió de él, ella le enseñó a mi madre, y mi madre a mí, todo en secreto, todo pasado en susurros. El hombre se había convertido en leyenda, un símbolo. Los historiadores solían descartar estos relatos como folclore, pero para quienes los contaban, representaban una verdad fundamental. La sed de conocimiento era lo suficientemente poderosa como para superar terribles riesgos. En Ichenhublok-Shbarat, en pleno meriento por los derechos civiles, un grupo de historiadores liderado por la Dra. Julia Morrison presionó para que se reabrieran los carbiontos de Ichenbadbak Sizunanafu Ichenbadbak Ujui. Tras un intenso debate, un comité determinó en Quebec que los expedientes eran un registro histórico importante de la sofisticación de la resistencia a la esclavitud y de la profundidad del miedo que generaba. Fueron desclasificadas oficialmente en Quebec. Aún con los comienzos disponibles, muchas preguntas quedaron sin responder. La vida de Jacob antes de llegar a Cumberland seguía en la penumbra. Su desahogo final en Luisiana era incierto. Los registros solo indicaban su muerte en Ichenbabad.
La lista oficial nombraba a 15 niños, pero la evidencia sugiere que el número real pudo ser mucho mayor. La grandeza de esta historia no radica en que fuera una, sino en que fue documentada. A lo largo de la esclavitud, incontables personas participaron en actos de resistencia calada, enseñando y aprendiendo. La mayoría de esas historias nunca se registraron. Jacob triunfó porque entendió el sistema que combatía, usó la libertad demandando que le consideren como artesano, confiable para un fin que sus dueños nunca imaginaron. Los hacendados creyeron que podían contener la amenaza con vigilancia y dispersión, y tuvieron un éxito parcial. Detuvieron a Jacob, separaron a los niños, pero no pudieron borrar lo ya aprendido ni evitar que el conocimiento se propagara por canales que no anticiparon. El pro Thomas Carver, en una de sus últimas anotaciones antes de morir en Ichenbabegloxure, flexionó con amargura. He llegado a creer que nuestro gran error fue pensar que podríamos mantener la ignorancia absoluta. La mente humana busca el conocimiento tan naturalmente como la planta busca la luz, y quizás nuestros esfuerzos por impedirlo siempre estuvieron condenados al fracaso. Temo que las semillas plantadas por hombres como Jacob den frutos que no podemos imaginar. Tenía razón. Las semillas dieron fruto, no de inmediato ni de forma trazable, sino con una persistencia calada en la acumulación gradual de conocimiento a través de generaciones. Cuando llegue la libertad, muchos de aquellos que aprendieron más rápido fueron precisamente quienes habían tenido una exposición previa, por breve que fuera, a la lectoescritura. Este misterio nos admirece que algunos actos de valor son demasiado peligrosos para ser recordados en su tiempo, pero demasiado importantes para ser olvidados para siempre. La historia de Jacob fue suprimida durante un siglo, escondida en carmiencios celados, reducida a susurros. Sobrevivió en legajos judiciales, en tradiciones orales, en historias familiares, porque la verdad en su núcleo es indestructible. Las personas buscarán el conocimiento y la libertad, incluso bajo un riesgo tremendo. Lo ocurrido en el condado de Cumberland, entre Ichenbabegloxure y Ichenbabegloxure, no fue un incidente aislado, fue parte de un patrón más amplio de resistencia, educación y desafío silencioso que existió en todo el sur esclavista. Jacob fue un maestro entre muchos, conocido porque su caso fue documentado. Unos cuantos más hubo, moviéndose entre las sombras, enseñando en susurros, plantando semillas que germinarían de formas que nunca verían. No lo sabemos. Pero si sabemos esto, cuando el sistema de esclavitud finalmente colapsó, miles de personas demostraron que estaban plenamente capacitadas para aprender, pensar y construir nuevas vidas. Muchos llevaban toda la vida preparándose para ese momento en secreto, acumulando fragmentos de saber, esperando su oportunidad. Jacob murió en el anonimato en Ichenbabegloxure, olvidado por casi todos. Pero los niños que enseñó y la gente que ellos enseñaron llevaron consigo la idea simple y revolucionaria de que todas las personas tienen derecho a entender su mundo a través de la palabra escrita. Isaac, ¿qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo ha sido revelado? Los los nombres de los niños pueden rastrearse en censos y árboles genealógicos. Los libros de contabilidad de las plantaciones sobreviven en los chifos. Pero la verdad completa de las motivaciones de Jacob, su vida interior, sus esperanzas y sus miedos, eso se perdió en la historia. Solo se intuye a través de las acciones que tomó. Y tomó Islam, y sonó del legado que dejó.
Déjanos tu comentario más abajo. Si este relato te ha conmovido y quieres más historias como esta, suscríbete. Activa la campanita y compártelo con alguien que ame los misterios profundos de la historia. Nos vemos en el próximo video.